tal? Usted a la patria entera y cómo estoy. Difícil estar bien en esta situación, ¿no? La verdad es que la situación del país desgarra el alma. Pese a eso, no hay que perder la esperanza, el optimismo, así que un feliz año un poquito atrasado a todas y a todos. Ayer en un video corto de más de un minuto, usted hace un llamado a la unidad, a un llamado a dejar banderas políticas y lo dice, después de que consigamos la paz, volvemos a discutir sobre el ámbito político, presidente Daniel Noboa. ¿Qué se busca con este llamado? ¿Cómo se busca conciliar y volver esa unidad dentro del país? El país no está en guerra, lo ha declarado el presidente, y con razón, y constitucionalmente. Tenemos un conflicto interno. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado. El Estado debe vencer, y para eso necesitamos todos arrimar el hombro alrededor del gobierno. Porque ya me están proponiendo arrimar el hombro alrededor de los causantes de esta tragedia, ¿no? Cuando son parte del problema, no la solución. Alrededor del gobierno, para apoyarlo en todo, para vencer, y luego la victoria al día siguiente, como le decía, discutimos cualquier error y cualquier discrepancia política. El día de ayer usted publicaba y pude leer precisamente este artículo que se hace a través de Inside Crime, en donde se dice y se da respuesta básicamente a lo que se le ha acusado a usted dentro de las redes sociales, que es de este tema de la pacificación a las bandas, por ejemplo, los Latin Kings, también se hizo con los Nietas, y citaban mucho esta foto junto a Norero en el año 2009, cuando Norero era parte de los Nietas, y también se hablaba mucho del tema de Ronnie Aliaga. ¿Cuál es la respuesta? Porque este artículo lo que nos dice básicamente, y las personas que lo puedan leer a través de las redes sociales, es que básicamente se bajó precisamente las tasas de criminalidad a través de la pacificación y que los grupos delictivos buscaron otras estrategias para sumar a jóvenes y formar estas grandes bandas que tenemos ahora en el Ecuador. ¿Cuál es su respuesta? Javier, por favor, esa insensatez, esa falta de responsabilidad, amor de patria, que por politiquería es echar lodo con ventilador, es lo que nos tiene como estamos. ¿Quién puede creer que una pacificación tremendamente exitosa que dio la vuelta al mundo, lo dice el artículo de Inside Crack, que se basa en un estudio académico del 2020 de dos profesores del City University de Nueva York, ¿no? Seguramente también son correístas, que sirvió de ejemplo, dice el informe, ni en Estados Unidos hemos visto eso, algo tan exitoso, ¿no? ¿Quién puede creer que eso es la causa de los problemas actuales? ¿Cómo pueden satanizar algo que es bueno para la patria? Tengan un poquito de responsabilidad. Esos grupos no eran terroristas, eran pandillas urbanas, son conceptos totalmente distintos. Ah, pero Latin King ahora sí está en la lista de terroristas. Sí, hubo Latin King que no se adhirieron al Tratado de Paz y que derivaron en más violencia. Y métanlos presos, hagan lo que se tenga que hacer. Pero no pueden satanizar lo que es tremendamente bueno para la República, como la pacificación de pandillas urbanas que logramos en el 2009. Y la gran prueba de que uno está involucrado con el narcotráfico es una foto que me tomé con este señor Norero en el 2009. Ya basta. ¿Cuántos años habrá tenido Norero en esa época? 18, 19 años. De 14 años después resulta narcotraficante y uno es cómplice de ellos. Ya basta, por el amor de Dios. Entendamos que esa es una de las causas de estar como estamos. Solo para dar respuestas precisamente a este tipo de temas, en los chats de Norero, junto a Javier Jordán, que se los ha identificado, se habla precisamente de la revolución ciudadana, se habla de regresar al poder a través de la revolución ciudadana, y se habla de Ronnie Aliaga, que él se lo cita como alias ruso. ¿Qué respuesta se da frente a ello? Primero una pregunta, ¿cómo sabe que el ruso es de Ronnie Aliaga? Usted ya lo aseguró. ¿Cómo sabe? Mire cómo ya nos vendieron la narrativa. Usted dijo, y se habla de Ronnie Aliaga. No se habla de Ronnie Aliaga. Es que el ruso es Ronnie Aliaga. ¿Cómo lo sabe? Porque lo dice la fiscal. ¿Cuántas barbaridades no ha dicho la fiscal? No solo eso, ahí sí se habla con nombre y apellido de Diego Ordóñez. Y nadie, que era el secretario de Seguridad del gobierno de Lazo. Y nadie dice nada, es un doble estándar terrible. Mire, ¿quién no habla de Revolución Ciudadana? O sea, porque un chat nos menciona, somos cómplices del narcotráfico. 7 años llevan esta tontería, tratando de vincularnos con la narcopolítica. Primero éramos corruptos, sobreprecios, sobreendeudados, suertudos, luego secuestradores, homicidas, ahora narcopolíticos. Ya basta, ya basta. Entendamos la destrucción que han ocasionado al país por estas prácticas, por privilegiar el odio al bien común. Eso no tiene ni pie ni cabeza, por el amor de Dios. No tenemos nada que ver nosotros con narcopolítica, narcotráfico, son otros los que tienen que ver, pero tenemos toda una agenda mediática de cierta prensa y de grupos políticos que dicen cualquier barbaridad, negando lo evidente y aceptando lo imposible. Ya basta. Ahora, expresidente, si bien es cierto, se ha tratado de poner una bandera política a esto, vivimos en un narcoestado. Pudimos ver la infiltración que se tiene desde el agente penitenciario hasta otros estatutos. Se habla de fiscales, se habla de jueces, se habla de varias personas vinculadas con el narcotráfico. Ayer sorprendió y sorprendió muchísimo, por ejemplo,
el tema de que desde Perú se denuncie que las armas, que las granadas, sean parte de la fuerza armada peruana y que por algún lado debieron haber entrado. Y claro, se dice qué pasa con la vigilancia, qué pasa con las aduanas, cómo se puede luchar frente a un narcoestado. Usted lo ha dicho. Yo quisiera todavía no llamar a mi patria narcoestado, pero es claro que hay una gran diferencia. No solo en en estos últimos 7 años, por odio, por incompetencia, por fundamentalismo ideológico, se desmanteló el Estado, se desmanteló la institucionalidad de seguridad y permitieron que crezcan los grupos delictivos y se fortalezcan. Pero hay un paso adicional ya cualitativo que nunca se ha visto en el país. O sea, también se permitió que infiltren al Estado. Porque, como usted lo ha dicho, está infiltrada la policía, las Fuerzas Armadas, el sistema carcelario, el sistema judicial, el propio gobierno de Guillermo Lasso claramente estaba infiltrado. Y de ahí vienen las soluciones. Usted dice, ¿qué se puede hacer para controlar esto? Usted lo ha dicho. ¿Cómo es posible que entren armas de Perú? Y no son pistolitas porque van en un bolsillo, son armas pesadas, armas largas. Tengo una falta de control absoluto. Requisar armas no es tan difícil. Ha habido experiencia de desarme en África, en Centroamérica, en la propia Colombia, ¿no? Usted pone recompensa para que denuncie dónde están las armas y encontrará 10.000 denuncias. Y va y recupera las armas. Usted compra las armas, dice, entreguen las armas y da $200 a cambio y entregan pues todas las armas que tengan frente a la crisis que se vive. Hay formas de desarmar a estas bandas, pero sobre todo se vio evitar que se armen y esa fue la ausencia del Estado, el desmantelamiento de toda la institucionalidad de seguridad y la infiltración del crimen organizado en el propio Estado. Ahora tenemos superestructuras, porque una cosa es hablar de delincuencia común, del arranchador, que toda la vida lo ha habido dentro del Ecuador, del delincuente, del que te roba en la calle. Ahora estamos hablando de una superestructura que básicamente ha puesto el foco en Ecuador, pero está en todo el continente. Ayer veíamos, por ejemplo, por parte de la Secretaría de Seguridad de Argentina, que se dijo, si necesita Ecuador que se le dé la mano, se le da la mano. El presidente Gustavo Petro desde Colombia también dio un mensaje y el Congreso peruano y la presidencia peruana de la misma manera. ¿Cómo lograr articular acciones conjuntas en toda la región para luchar contra un mismo enemigo? Aquí algunas reflexiones. Primero, tiene que dividir la inseguridad en dos segmentos. La delincuencia común, que usted la ha nombrado, que siempre ha habido y que tiene que ver mucho con desarrollo humano. Reactive la economía, genera empleo adecuado, acceso a derechos, salud, educación, y verá que disminuye también esa delincuencia común, no solo dándole más balas, más pistolas, más chaleco a la policía. Y la delincuencia organizada, que en estos momentos es la mayor causante de la violencia, de lejos, 80% de la violencia es la delincuencia organizada, que ya responde a otras lógicas, no responde a la situación económica, sino a la codicia, a la perversidad, a la facilidad de lavado de dinero. Una economía dolarizada es más fácil lavar dinero, peor si se pone en casino y juego de azar, que es la mejor manera de lavar dinero en el mundo entero. Esa delincuencia organizada no se combate ya con más pistolas, con más balas. Se combate con inteligencia del Estado, y han desmantelado la inteligencia del Estado, lo utilizaron para perseguir adversarios políticos. Se combate con tecnología. Hemos hablado, ¿cómo pueden permitir que entren las armas? ¿No? ¿Cómo pueden, en el siglo XXI, que entren armas pesadas? ¿Cómo pueden permitir que se exporten en contenedores de banano la droga? ¿Dónde están los escáneres? Tecnología elemental, tecnología para detectar los flujos de dinero y cortar el financiamiento de estos grupos. Y se combate con articulación internacional, porque usted lo ha dicho, es crimen transnacional. No es que las mismas organizaciones operan en todo el continente, los lobos no tienen nada que ver, o sea, tienen relación con mafias que se operan, pero ellos no es que están en Colombia, en Estados Unidos, pero sí es un crimen transnacional. En consecuencia, hay que combatirlo con coordinación transnacional e internacional. Eso es lo que se hacía en UNASUR. Teníamos todo un espacio para combatir el crimen transnacional, la derecha destrozó UNASUR. Eso es lo que hacíamos con Colombia, con el Ministerio Coordinador de Seguridad. La droga viene de Colombia, viene del Putumayo, todo el mundo lo sabe. Antes no venía el Putumayo, ahora viene el Putumayo y todo el mundo lo sabe. Es hasta fácil controlar. Pero el Ministerio Coordinador de Seguridad, entre otras cosas, coordinaba las comisiones binacionales de frontera para combatir el narcotráfico en conjunto con Colombia. Moreno destrozó todo eso con el aplauso de la gran mayoría de los medios de comunicación, del espectro político, que era contra Correa. Y hoy sufrimos las consecuencias. Entonces, esas son las formas de enfrentar al crimen organizado. El problema es muy grave, ha infiltrado el Estado, pero hay que combatirlo y hay que vencer. Ayer también se citaba lo que pasó, por ejemplo, con el tema de la base de Manta. Muchos apuntaban en tener más bases militares, habló una senadora estadounidense y decían si tienen el apoyo de Estados Unidos, lo ha hecho a través del embajador de la misma manera. Muchos apuntaban y decían, ¿por qué no preguntar en la consulta popular volver a tener las bases militares estadounidenses?
estadounidenses. Vemos el ejemplo de Colombia, que tiene bases básicamente en todo su territorio, y el narcotráfico continúa. ¿Es esta una de las salidas? ¿Y qué pasó con la base de Manta? De ninguna manera. O sea, miren, los mediocres van a buscar cualquier pretexto, ¿no? Que la culpa es la salida del base de Manta del 2009. Entonces, echemos la culpa a Simón Bolívar por haber votado a los españoles. Pues, ya es ridículo, ¿no? Una base que salió hace 14 años y después de que salió, solo mejoramos continuamente en seguridad. Vea cómo, cuando sale la base de Manta tenemos 17 homicidios aproximadamente por cada 100.000 habitantes. Llegamos a 5.8. Viene Moreno y por perseguirnos, por odio a Correa, por hacernos quedar mal, destroza el Estado. Con la consulta popular del 2018 destrozan el Estado de Derecho. Se toman corte constitucional, no les interesa la justicia, solo persiguen al correísmo. Y empieza a dispararse la tasa de homicidios. Controlan las cárceles, las mafias, porque entre otras cosas eliminaron el Ministerio de Justicia encargado de rehabilitación social. Nosotros teníamos hasta universidades dentro de las cárceles. Se les dispara la tasa de homicidios y la culpa es que salió en el 2009 de la base de Manta. ¿Quién puede creer esas barbaridades, estimado Javier? Y usted lo ha dicho, Colombia tiene 7 bases militares y está llena de narcotráfico. El Salvador, con Bukele, no tiene una base militar y ha convertido a su país en uno de los más seguros del continente. Hablemos del plan Bukele, porque muchos han hablado... Por ahí no pasa la solución, ¿no? Lo bases extranjeras. Y de intangibles también viven los seres humanos y las colectividades. Eso atenta a la dignidad nacional y a la soberanía nacional. Hablemos precisamente de lo que ya citaba usted, expresidente del plan Bukele, y se ha vuelto como que un referente a nivel de la región y a nivel mundial, precisamente por el tema de controlar las maras. Hablemos que las maras iniciaron como una pandilla y se volvieron grupos narcotraficantes y lograron hacer una exportación, tanto a Centroamérica como a Norteamérica principalmente, de estas bandas delictivas. Un país que básicamente se lo pensaba como un punto sin retorno. El Salvador no se podía controlar ni siquiera barrios, los jóvenes tenían miedo de cruzar la calle, algo parecido a lo que se está viviendo en esta situación ecuatoriana. ¿Ese es el camino, el plan Bukele? ¿Qué va a ser el camino? Pues si nosotros lo logramos con alegría, con respetando derechos humanos, con dignidad, con soberanía, ¿o no fue así? Porque convertimos, el Ecuador era mucho más seguro que El Salvador de mi gobierno, ¿no? Ahora, si es de resaltar, ¿no? Antes nadie hablaba de El Salvador, ahora todo el mundo hace referencia a El Salvador. Yo creo que Bukele tiene grandes logros, pero también que ha traspasado grandes líneas rojas. Hay un mínimo ético universal que se debe respetar, y son los derechos humanos, y hay rompimiento de derechos humanos en El Salvador. Yo en el fondo hasta aprecio lo que hace Bukele, porque está enfrentando un problema con valentía. El principal problema es su sociedad. Pero temo que sea otro Fujimori, que también cuando estaba aniquilando a Sendero Luminoso, rompiendo constitución, rompiendo derechos humanos, todo el mundo le aplaudía, cumplió su cometido y ahí sí todo el mundo le cayó encima. Ojalá no le pase lo mismo al presidente Bukele. Ahora en Ecuador se habla precisamente del tema de derechos humanos. Teníamos este segmento previo a su entrevista. Eso es indiscutible, porque empezó a discutir los derechos humanos también. La gente lo decía, los delincuentes tienen como que más derechos humanos que los ciudadanos. ¿Sí? ¿Sí me puede escuchar ahí? No le entiendo porque se cortó un poquito la comunicación. ¿Me repite la pregunta, por favor? Hablando del tema de derechos humanos, se dice... Ahí sí le escucho, sí. Del tema de derechos humanos, una constitución garantista de derechos humanos, y muchos lo tildan de extremadamente garantista de derechos humanos, y se lo dice, a veces los delincuentes tienen más derechos humanos que los propios ciudadanos de nuestro país, y se pide rever, ¿no? Y que precisamente que se les ha puesto como un blanco militar, un objetivo militar a la delincuencia y a los GDOs, que ahora pasan a ser grupos terroristas, precisamente, y grupos no estatales beligerantes, se lo ha puesto a través de este decreto. Muchos dicen, extermínelos. Pasa por este tema, qué pensar en los derechos humanos en Ecuador y cómo lograr tener estos derechos humanos para los ciudadanos. Como lo hemos tenido, pues el país está escopolaminado. ¿Qué nos ha pasado? Nos bombardearon con el escopolamina. O sea, con esa misma constitución convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. Y ahora la culpa es la constitución, que es demasiado garantista. No, la culpa es la inutilidad de los últimos gobiernos, del odio político, mediático, que se han dedicado a perseguir una corriente política por odio, porque no nos sometimos, porque desafiamos al sistema y se olvidaron del bien común, se olvidaron de fortalecer el Estado. Por fundamentalismo ideológico, la minimización del Estado, olvidarse de la policía, tenerla como mendiga para privatizar hasta el alma, ¿no? Entonces no confundamos el humo con las nubes. Y con respecto a lo que usted dice, siempre hay que respetar los derechos humanos, pero con el decreto, y con el cual estoy totalmente de acuerdo y es perfectamente constitucional y legal, que ha emitido el presidente Noboa, ya son parte beligerante estos grupos. Las Fuerzas Armadas siempre ha tenido, les puedo mandar los artículos, cualquier ciudadano
responder en legítima defensa y no va a tener imputabilidad penal por eso, si mata a alguien que le estaba matando. Peor la fuerza pública, que es uno de los tantos cuentos para justificar el fracaso de los dos últimos gobiernos. Pero en todo caso, y más que nunca, con ese decreto de Noboa, las Fuerzas Armadas pueden utilizar fuerza letal, pueden responder. Y por supuesto, si en enfrentamiento matan a estos sinvergüenzas, ¿qué responsabilidad van a tener? No hay ninguna responsabilidad, ni con el Código Penal, ni con la Constitución, ni con nada. Son cuentos que nos levantaron para justificar el fracaso de esta gente. Ahora, expresidente, eso no se trata de derechos humanos. O sea, si usted responde a un ataque, no se trata de, por derechos humanos no me va a defender, eso es una locura. Derechos humanos es que no se puede hacer ejecuciones extrajudiciales, que una vez capturado no le puede pegar un tiro en la cabeza, que tiene que tener un justo proceso. Pero si lo ataca, usted tiene todo el derecho a defenderse, y con fuerza letal. Expresidente, conversemos sobre la consulta popular en los próximos minutos. Se tiene alrededor de 20 preguntas, precisamente enviadas a la Corte Constitucional, y será de ver precisamente qué se hace con estas preguntas a través de la Corte. Estamos esperando como ecuatorianos que exista alguna respuesta de este organismo. Pero para comenzar este segmento de preguntas, ¿cuál es su primer criterio frente a la consulta popular? Sinceramente estoy indignado, ¿no? Porque se ve la improvisación, es la campaña anticipada de Noboa, no se conduelen de la situación nacional. Que fue una oferta de campaña, pero pueden ser al pueblo ecuatoriano, miren, en la situación actual no vamos a gastar 60 millones en esto, sino los 53 millones que le demos a las guarderías del MIES para que puedan darle desayuno a los niños, ¿no? Pero no solo eso, usted ve la improvisación. Mandan unas 11 primeras preguntas, 10 absolutamente irrelevantes, que pueden, más que irrelevantes, que pueden pasar a través de la Asamblea. De hecho, dicen los anexos, una vez aprobada la pregunta se mandará el proyecto de ley. ¿Por qué no lo manda directamente si todo el mundo está dispuesto a colaborar? Va más rápido y se ahorra plata. Eso ya lo hizo nuestro bloque, ya presentó el proyecto de ley que engloba las 10 primeras preguntas de la consulta. Ya no es necesaria la consulta, salvo por la 11ª pregunta, que ojalá que tengan la sensatez de retirarla, o que sea un no contundente del pueblo ecuatoriano, que es volver a los casinos y juegos de azar, con lo cual demuestran que no saben dónde están parados en cuestiones de seguridad, peor de crimen organizado, porque la mejor manera de lavar dinero es con los casinos y los juegos de azar, y peor aún, dolarizada, van a convertir a Ecuador, si se acepta esa pregunta, en una lavandería a nivel industrial. Y como eso no fue suficiente, hubo críticas, ya se inventaron 9 preguntas más. Si eran tan importantes, ¿por qué no las pusieron desde el inicio? Si era una consulta planificada, seria, ¿por qué no le dijeron desde el inicio? Es claro que están improvisando y da la impresión de que son un grupo de niños ricos, engreídos, organizando la kermés del barrio o la fiesta del Jack Club, y no entienden que el país se está desangrando. A mí sí me indigna esto, con todo respeto. Ahora estas 9 preguntas que se han mandado en el segundo paquete tienen unas que ya buscan reformar precisamente la Constitución, entre ellas el tema de la extradición. ¿Cuál es su criterio frente a la extradición? Muchos han dicho, miren lo que pasa en Colombia, se deportó al gato Farfán, por ejemplo, alias Gerald, hacia Estados Unidos, delincuentes ecuatorianos que eran básicamente grandes narcotraficantes y que no teníamos muchos datos acá en Ecuador, si logró la aprehensión en Colombia. De la misma manera decía, si es que Fito sería, por ejemplo, buscado por la policía estadounidense, otro debería ser el Cantar. La extradición es la salida en este momento, es uno de los puntos de salida para la crisis de nuestro país. Es una de las grandes justificaciones, pero si quieren hacerlo, háganlo. Yo creo que va con la soberanía del país, porque ningún país con democracia madura, empezando por Estados Unidos, entrega a sus nacionales. Alemania, nadie, ¿no? Pero si lo quieren hacer, háganlo para que no tengan pretexto. Pero usted lo ha dicho, para que se pueda extraditar a Fito a Estados Unidos, hay que estarlo buscando por la policía de Estados Unidos. Pero si alguien delinquido solo a nivel de Ecuador, no va a pedir la extradición. Entonces nos están vendiendo humo nuevamente. Por ahí no va el problema. El problema pasa, la solución, por recuperar la institucionalidad del Estado, destrozada por odio, destrozada por los transitorios, destrozada por el odio de Moreno y Lazo, por ejemplo, toda la institucionalidad de seguridad, Ministerio Coordinador de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio de Interior, un verdadero servicio de inteligencia, el ECO 911, la Escuela de Guías Penitenciarios, etcétera, ¿no? El Ministerio de Justicia que se encargaba de la rehabilitación social, y se trata de dar prioridades, pues. En lugar de 60 millones una consulta, equipar la policía que ha vuelto a ser mendiga, que tiene que hacer colecta en el barrio para la gasolina de los patrulleros, la policía que yo encontré en el 2007 cuando llegué al gobierno. Entonces, por el amor de Dios, no nos vendan humo. Ahí no está el problema, en las leyes, que tradición o no es tradición, que los derechos a constitución. Está en los malos gobiernos. Revisen, yo no he visto casos, y soy especialista en desarrollo, de la destrucción de un país tan rápida y tan profunda, en época de paz, sin sanciones, sin bloqueo, como el caso ecuatoriano. De ser el segundo país más seguro de América Latina, con 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes,
a ser de los 5 países más violentos del mundo, con 42 homicidios por cada 100.000 habitantes. A eso no nos han llevado las leyes, las garantías, nos ha llevado el odio político, la ineptitud, la corrupción de los últimos gobiernos. Ahora esta consulta popular se parece mucho a la consulta popular que emitió Guillermo Lasso, en donde la Revolución Ciudadana le dijo al pueblo ecuatoriano hay que votar no por la consulta popular de Lasso. Ahora con la consulta popular de Noboa, ¿cuál será la posición de la Revolución Ciudadana? Tenemos que ver las preguntas, porque incluso la Corte Constitucional ha dicho que no ha llegado 9 preguntas, las 9 nuevas. En todo caso, al menos hasta hace unas horas. En todo caso, lo de Lasso pues, era evidente que era para legitimarse, pues la gente lo sintió así. Entonces, cuando la gente siente mala fe, cuando se utiliza la plata, manipula a la gente con estas elecciones mañosas, como la elección del 2018, esa consulta popular, que fue el principio del quiebre del país y el origen de lo que estamos sufriendo, la gente lo siente. Esa vez no lo sintió. Ahora sí, yo recuerdo cuando Félix Cordero preguntó para legitimarse si estaba de acuerdo con que los independientes participen en política. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero como la gente vio claramente que era una manipulación, le dijo no. Veamos al presidente Noboa. A mí me parece también que está manipulando, porque es su campaña anticipada. Él lo ha dicho. Ni siquiera creo que asumía y ya hablaba de reelección. Es su campaña anticipada para la reelección y eso no es legítimo. Pero discutiremos nuestra postura con respecto a la consulta en el momento oportuno. Si se mantiene la pregunta 11, le puedo anticipar que será no, al menos en esa pregunta. Y en el resto de preguntas pasa bajo... Habrá que analizarla, porque, por ejemplo, ya está presentado el proyecto de ley para las otras 10 preguntas de la consulta original, para que se pueda hacer más rápido y sin que cueste 20 centavos a través de la Asamblea. Y habrá que ver las otras 9 preguntas que se le ocurrió a última hora meter, lo cual demuestra una improvisación total. Ahora, en estos últimos minutos que tenemos de entrevista, quiero saber qué se está pensando dentro de la Revolución Ciudadana para el año 2025. Se ha hablado de mucho, se ha hablado de nombres, se ha hablado de Luisa González, se ha hablado inclusive de Juan Falcón y Puig como candidatos a la presidencia de la República. Tal vez este no es el momento de hablar de política, pero siempre será interesante hacerlo. ¿Qué está discutiéndose dentro de la Revolución Ciudadana con miras a lo que seguirá este año, que es un año de campaña? No estamos discutiendo, estamos preocupados de la situación del país. Entonces, en su momento, pues evaluaremos, gracias a Dios, cuadros nos sobran, encabezados por Luisa González, pero tantos otros más. Y no es, como usted ha dicho, no es el momento oportuno para hablar de esa cosa. En su momento, pues discutiremos a nivel de Revolución Ciudadana y le puedo asegurar que en las reuniones de buró que tenemos cada lunes no hablamos de ese tema, sino de la situación del país, los proyectos legales, la estructuración del partido, etc. Ahora, en estas reuniones de bloque que se tienen, ¿qué se ha hablado del acuerdo que se mantiene con el Partido Social Cristiano y ADN? Un acuerdo que en un principio parecía que era solamente para designar autoridades. Luego el propio Henry Kronfle lo dijo en la primera rueda de prensa que lo dio. Y dijo, el acuerdo viene por múltiples aristas. O sea, son varios de los puntos que se tiene dentro de este acuerdo parlamentario. Y citó además que no salía más allá de la Asamblea Nacional. ¿Cómo es el acuerdo junto a Daniel Noboa y junto también al Partido Social Cristiano? Siempre lo dijimos, clara, transparentemente. No hay que satanizar los acuerdos. Peor aún si cambiaron la ley para hacernos daño. No les importó la gobernabilidad, la calidad de la Asamblea, la atomización de la Asamblea, ¿no? Y cambiaron el método de asignación de escaño y nadie puede tener mayoría. Hay que hacer acuerdos. Peor aún la situación del país. Pero son acuerdos muy puntuales, muy claros, paso a paso. Primero para estructurar la Asamblea. Luego para que cada ley no pase líneas rojas. No es que estamos de acuerdo con las leyes. A mí la ley que pasó de urgencia económica, de emergencia económica, eso no hubiera pasado en el primer filtro de mi gobierno por la falta de calidad, la falta de coherencia. Pero para que no tenga pretexto le apoyamos. Pero eso sí, cortamos, no permitimos que pasen líneas rojas, por ejemplo, que se beneficie el grupo Noboa, principal deudor del Estado, con la remisión que el propio presidente Noboa estaba pidiendo. En el caso de la ley energética, que tampoco va a resolver el problema energético. El problema energético es tan sencillo como esto. No invirtieron 20 centavos en mantenimiento del parque termoeléctrico, lo dijo muy suelto de hueso Fernando Santos Alvite, ministro de Lazo. ¿Por qué no creen en el sector público? Porque querían privatizar todo y no invirtieron 20 centavos. Y ahora tenemos chatarra en vez de parque termoeléctrico. Y tenemos los apagones. Entonces la ley no va a resolver eso, ¿no? Pero si quieren hacerlo, que lo hagan para mayor inversión en paneles solares, en mediano plazo. Pero no vamos a permitir que se privatice lo público o que se manejen las tarifas eléctricas. Entonces siempre cuidamos de que no se pasen líneas rojas y apoyaremos en todo lo que sea factible apoyar, sin que creamos que son la solución, porque es la solución. Porque usted sabe que tenemos divergencia ideológica, de visión totales, y nosotros tomaríamos diferentes decisiones.
Ahora, ¿cómo va a seguir este respaldo en los próximos meses? Se habla de una ley económica en el campo de turismo, que en los próximos días posiblemente presente el presidente de la República. Se habló el día de ayer, por ejemplo, de amnistías e indultos a policías y militares que hagan su trabajo bien, y eso se lo hizo en consenso, no solamente entre ADN, Partido Social Cristiano y la Revolución Ciudadana, sino también con los independientes y con Construye. ¿Cómo va a seguir ese trabajo legislativo? Y Primicia publicó que no habíamos apoyado. En una entrevista con CNN yo me había enterado de Chile, la periodista, y ustedes no apoyaron la amnistía. Felizmente le dije, mire, no conozco, pero apoyo todo lo que haga mi bloque porque tengo plena confianza en ellos. Estaban mintiendo, mintió la prensa, cierta prensa. En todo caso, la amnistía, por supuesto que la apoyaremos en los casos que sean necesarios. Cuidado, siempre hay jueces agenciosos, fiscales agenciosos, abogados agenciosos que quieren abusar del derecho y perseguir a los policías que cumplieron con su deber. Por supuesto que tendrán todo nuestro respaldo, la fuerza pública, dentro del marco legal y constitucional y sobre todo de los derechos humanos. Ahora, para finalizar, expresidente, ¿qué va a pasar con Rafael Correa en este 2024-2025? Se ha hablado mucho de que posiblemente usted es el candidato de la Revolución Ciudadana. Se ha hablado incluso de que podría ir como candidato a la vicepresidencia de la República. Se ha hablado de su regreso, se ha hablado de los procesos jurídicos que se lleva dentro de la Corte Nacional de Justicia. Se ha hablado de mucho. Rafael Correa seguirá siendo precisamente uno de los temas de conversación dentro de los ecuatorianos. ¿Qué va a pasar? No lo sé. O sea, lo que sí sé es que a nivel nacional no podemos esperar la más mínima gota de justicia. Ya había cierta independencia de los jueces, por ejemplo, de Rivera, que declaró inocencia en el caso de Group, que era una mamarrachada. Con el cuento de Norero lo allanaron, le quitaron el teléfono. Mira, el teléfono sea culpable o inocente. Así si ya tiene grabado una infidelidad matrimonial, ya lo pueden chantajear. Y eso es lo que hace la fiscal Diana Salazar, que nadie se engaña. Todo fue un show para apoderarse de Consejo de Judicatura y de la Corte Nacional. Y los que no están presos están chantajeados. Y mire que ya Rivera, pese a que él mismo pidió a la Asamblea que permitan el enjuiciamiento de Jorge Glass y lo rechazó la Asamblea, llamó a audiencia y le dictó prisión preventiva a Jorge Glass. A nivel nacional no esperamos en absoluto justicia, los vamos a arrastrar a nivel internacional. Lastimosamente eso demora. No sé si salga este año ya el pronunciamiento de Naciones Unidas, que de acuerdo con la Constitución es de obligatorio cumplimiento y ya existe jurisprudencia en el caso ecuatoriano, aunque el Congreso hace lo que le da la gana. Vamos a ver si sale a tiempo y puedo regresar al país. Si no puede regresar, pues tendremos que decir cómo estamos ganando elecciones o tratando de ganarlas conmigo lejos, pero ellos lo saben. Por eso hacen lo posible y lo imposible para impedirme regresar a mi patria e impedirme que sea candidato. Y ahora, ¿cuál es su condición dentro de Bélgica? Mucho se hablaba también a través de las redes sociales, y esto es básicamente citando lo que se trataba en redes, que se estaría hablando con el gobierno de Rusia, que se estaría hablando con el gobierno de México. ¿Cuál es la condición que se tiene de Rafael Correa en ese momento en el exterior? ¿Y para qué estamos hablando con el gobierno de Rusia y con el gobierno de México? Si me quita la duda, por favor. Supuestamente para ir a esos países. ¿Y por qué voy a ir a esos países? Si mi esposa es belga, mi familia está aquí, tengo asilo político, estoy en condiciones absolutamente legales. ¿Por qué iría a México o a Rusia? Realmente esa pregunta se lo trasladaba a través de las redes sociales. No, pero es que no hay que lucurar sobre locuraciones. Mire, en una democracia madura, con una prensa hegemónica decente, ¿no? Y hablaba de la prensa hegemónica, no medios como el suyo, ya sería, como dicen los chicos, game over. El momento en que Bélgica, capital de Europa, me otorgó el asilo político, de acuerdo con la Convención de Ginebra, era la Convención de Ginebra, no es que se le da asilo político a los corruptos, sino a los perseguidos políticos. Se acabó la fiesta. Ya se demostró que somos perseguidos políticos. Súmele el asilo político de México, muchos otros implicados en el caso Soborno. Súmele los 13 rechazos, pero ya está grosero de Interpol a los pedidos de extradición porque dicen esto es persecución política. Súmele los 6 reportes del relator de la ONU para independencia de los jueces. Entonces, esas sentencias de las me reír a nivel mundial. En todos lados, menos en Ecuador, porque la prensa lo oculta. 8 de la mañana con 2 minutos. Queremos agradecer por esta entrevista al economista Rafael Correa Delgado.